Bueno, creo que estamos grabando. Muy. Bueno, Yo digo por las muy. dudas, hola. Hola. No, bueno, digo muy buenas noches porque van a ver que el Rodrigo está ahí en el patio de su casa y se nota que es nochecita. Estamos haciendo. Ahí les muestra el paneo, las plantitas que tiene. Aprovechando el calorcito. Hoy es viernes 25 de septiembre. Ustedes van a recibir esta clase el lunes 28. Pero bueno, para no sentirnos tan desorientados, nosotros vamos a contarles en qué día estamos haciendo esta grabación. ¿Cómo anda Rodrigo? Todo en orden, así acostumbrándonos de poquito. No sé si acostumbrándonos. Hoy hablamos un poquito en el Buenos Días, CEPRAM, que hemos hecho esta semana, de cómo una mirada distinta puede cambiar las cosas. Hablando, vos sabés que a mí me gustan mucho los mapas y hay una cosa vinculada a los mapas, y era la historia de un chico que se da cuenta que este mundo podría ser un mapa de otro mundo más grande, porque los mapas que nosotros usamos son muy chiquitos, pero me quedé con esa idea de, qué raro ver todo como si en realidad estuviéramos dentro de un mapa, como si estuviéramos en un globo terráqueo, decía él, y hubiera un gigantesco ser que da vuelta con el dedo ese globo terráqueo y que plantea como una mirada distinta y es eso, es estar ahora en el calor, ya viene la primavera, ya estamos en la primavera, ya está, como si pudiera haber alguna mirada un poquito distinta de este año tan raro. Está bueno, está bueno. Yo creo que como bien decís, en cualquier momento hay cosas que también nos pueden ayudar a tratar de resignificar otras cuestiones, ¿sí? Qué sé yo, en el caso de mi Ujú, familia va a llegar otro sobrinito o sobrinita. ujú. Y entonces de repente esa noticia ya nos cambió la vida a todos porque de repente este año, en vez de ser el año de mierda, que sería una de las posibles formas de significarlo, tal vez termine siendo también, el año en el que, bueno, eh, Nació este nació. nuevo Yo le sobrinito, digo sobrino. viste que siempre se habla de la generación de los millennials, los centennials, y bueno, Ujú. este año aún tan tremendo también va a traer la generación de los pandemials. De pandemia. Así que bueno, hay un pandemials en camino y bueno, y eso ya puede colaborar a que uno haga otra lectura más compleja de las cosas, no quedarse solamente hablando de los balances, que es lo que no, es el tema que Mm, nos toca decir. Y ujú. hablando de los balances, bueno, hay veces que las cosas no cierran del todo y efectivamente puede ser que sea un año que uno cuando haga el balance sean más las negativas que las positivas, pero quizás cometeríamos un error si algunas de esas cosas positivas que también acontecieron en este año tan desequilibrado igual, no las tuviéramos en cuenta. Entonces tal vez haya que hacer Sí, un me esfuerzo. parece que en dirección al balance ya no queda tiempo para que pasen suficientes cosas buenas para que este termine siendo un gran año, No, no, pero a yo. lo mejor no, no tan malo. Y con esto que decías de los pandemias, me parece que está bueno también pensar eso, que estos chicos van a recibir la narración, el relato de la pandemia como una cosa muy rara. Decimos que el año que vos naciste o en esos años Sí. pasó tal cosa y les va a parecer raro como a nosotros nos pueden parecer hechos que han ocurrido alrededor de la época de nuestro nacimiento, que nos sentimos de algún modo que ya es nuestro mundo, pero nos parece muy Pero lejano. nos parece lejano, absolutamente. Bueno, estimada gente, vamos a seguir trabajando entonces con lo que arrancamos. La semana pasada nosotros como que seguimos avanzando en el modelo de lo que llamamos el balance narcisístico, las ideas de un autor que es Hugo Bleismar, con respecto a la idea de la autoestima. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo un modelo conceptual con elementos, Ese no se van a olvidar nunca, que es el el triángulo de triángulo cuatro cuadrado, vértices. el triángulo de cuatro vértices, el modelo, digamos, que estuvimos viendo de los elementos que regulan la autoestima, que estuvimos viendo las representaciones del self, los niveles de ambiciones e ideales, la severidad de la conciencia crítica, los recursos yoicos. Bueno, nosotros estuvimos trabajando esas ideas, volvimos en algunos puntos
hacer referencia, por ejemplo, en el caso de Kafka, cómo es que se construyen esas representaciones del self, cómo lamentablemente puede ser que haya cuestiones narcisísticas muy primarias o descalificaciones que han sido muy intensas. Pero lo interesante, yo creo que nos muestra este modelo, y sobre todo lo que nos muestra el pensamiento de Bleichmar, es esta idea de no quedarnos en un pensamiento simple, o de pensar, digamos, un pensamiento que sería, un pensamiento simple que sería, el que termina, como quien dice, ajustando todo a un solo factor. Así como si uno pensara que la autoestima está regulada por un solo factor. Eso sería pensar las cosas muy sencillamente, y este autor lo que nos invita es a pensarlo más complejamente. Entonces, algo tan complejo como es la valoración que yo tengo de mí mismo y el sentimiento de bienestar o de valía o no que yo poseo, no está regulado por un solo factor, sino que está regulado por un conjunto de factores, y que además esos factores eh, interactúan entre ellos. ¿Sí? El profesor En Rodrigo ese sentido, la simplicidad. está fumando en clases. Ah, acabo de decir eso, aprovechando que estamos afuera en el patio, hace mucho que no podía fumar en clase. Eh, ya me prometo evaluar mi condición de fumador porque algún comentario seguramente recibiré al respecto. Ellos te van a retar. Agradezco y ya me van a retar, entonces voy a tomarlo como una forma de cuidado y ya está. Y mientras tanto haré lo que pueda respecto de mi adicción. Pero decía que la cuestión de esta simplicidad, a veces con que uno puede entender las cosas, tiene un nivel de riesgo también, porque lleva a veces a situaciones donde al simplificar parece que la solución a algunos problemas debiera ser simple y uno ahí ya vamos a entrar a jugar cómo uno se representa y los ideales que uno tenga, pero cuando uno recibe, qué sé yo, por Facebook o por ahí que, la felicidad es una cuestión de voluntad y la autoestima hay que quererse, y bueno, es Claro, mucho más complejo que eso. Si uno claro. no se mete en estas complejidades, se puede frustrar un poco, pero ¿y por qué? Si es tan simple, no me sale. Exactamente. Y yo creo que este modelo de Bleichmar ayuda a eso, a no percibirlo como algo simple, sino a percibirlo como algo complejo. Adivinen quién viene a saludar. Saludemos Hablando a... de cosas que interactúan. Bolita roja. Hola, Bueno, Ana. saluda, no seas guaranga. A ver, Hola, aquí está la bolita roja. Hola. saludalo, ¿Estás jugando unas Rodrigo. bolitas rojas? Saludalo a todas las alumnas del CEPRAM, Ujú. alumnas y alumnos. Bueno, hago un pequeño corte técnico y ya seguimos. ¿Hay un inconveniente técnico? Un pequeño inconveniente técnico, ya continuamos. Bueno, después de la visita de mi niña, lo de la bolita roja Ustedes no que... saben lo que pasó mientras cortamos. Fue echada a patadas la pobre niña. Cintazos. ¿Dónde tengo el cinto? Pobre mi alma. Em, bueno, sí, como vos decías, Rodri, entonces más vale tener un modelo más complejo que un modelo simple, porque cuanto más simples son las cosas, después también te dan como recetas simples. Y las recetas simples Y en sobre general no todo funcionan. porque, como decíamos hace un rato, con los mapas, las representaciones son siempre modelos que están hablando de una realidad que es de por sí compleja. ¿Sí? La mente humana tiene una complejidad tan grande que ningún modelo que sea simple puede hacer válido. Totalmente, ¿no? Bueno, ligado a esto de la complejidad o la simplicidad de las cosas, yo creo que nosotros también elegimos un poco la historia de María Callas y esta mujer tan excepcional, porque de repente uno también podría preguntarse eh, cómo no sentirse muy a gusto con uno mismo si prácticamente llega a cotas de éxito y de reconocimiento y de aclamación y de fama y etcétera. Todos los componentes narcisísticos que uno se pudiera imaginar a habido y por haber, uno podría pensar que están presentes, que a veces creo que también es esa cosa simplista que uno también a veces proyecta en otros, cuando dice, uy, pero teniendo todo lo que tiene, ¿cómo no va a ser feliz? O teniendo Ujú. todo lo que tiene tal persona, ¿cómo no puede ser que esté muy a gusto con la vida? Pero digo, tal vez este modelo nos ayuda a entender de la complejidad de todos los factores que entran en juego, y cómo aún en vidas que tienen ciertas cosas bastante excepcionales,
esto del balance no es algo ni fácil de equilibrar y que además tiene sus vicisitudes a lo largo del tiempo, porque tampoco la autoestima es una cuestión, como quien dice, estática, ¿sí? Sino que al contrario, es como una cuestión realmente dinámica y cambiante y que puede tener sus altibajos y sus movimientos a lo largo de la vida, a lo largo de toda la vida. Y de repente también, a cualquier etapa puede ser que uno tenga insights, tenga movimientos, tenga transformaciones que nos lleven justamente a que tal vez alguno de esos factores se reconfigure y que entre a jugar en relación con los otros también de una manera distinta. Y se encuentren nuevos Porque ahí, equilibrios. porque ahí siempre estamos en el juego de la interacción con la realidad. Entonces, por más que uno no quisiera o no estuviera dispuesto a hacer algunos cambios en estas cosas, la realidad va cambiando, así que nos obliga a eso, o necesariamente va desequilibrando ese balance hacia otros lados, ¿no? Claramente con el paso del tiempo. Exactamente. Bueno, vamos a ir leyendo, ahora vamos a compartir un texto. Vamos a ir leyendo en la medida que mi presbicia lo permita. Vamos a ir leyendo un texto que es de un autor, es un psicoanalista argentino, pero que tiene su producción y su trabajo en Francia, que se llama David Nacio, y tiene un escrito que él hace justamente sobre María Callas, que a nosotros fue un poco el que nos inspiró a estudiar un poquito más su vida, a vincularla con las cuestiones de la autoestima. Es el mismo que nos inspira a ver ese documental, porque la verdad que el documental de María Callas, el que les mostramos de Tom Wolfe, la verdad que resume bastante muchos de los aspectos más salientes de su historia. Y les voy entonces a empezar a leer el texto, que arranca con... Tiene, Sí, déjame decir una cosa respecto a la película, sí, porque tiene una particularidad, que es que a diferencia de la mayor parte de los documentales, no hay otras voces que digan qué es lo que le pasaba, sino que simplemente van mostrando imágenes y sus palabras. En sus eso ya desde palabras. el título, en María Baicalas es ella hablando Sí, de ella en ese juego que hace muy al principio de María y de Calas como dos personas, pero entonces también está claro que nos va a dar su mirada de estas cosas y nosotros tendremos que interpretar de allí algunas cosas que ella puede no decir o decir distinto, porque también cuando nosotros nos contamos nuestra propia historia, aún tratando de ser sinceros, digo, sin necesidad de hablar frente a una cámara o que nos estén haciendo un reportaje, también vamos a ir adecuando esas palabras a un sentido. sí. Lo interesante de que sea así el documental es que en definitiva ya no se corre el riesgo de que el autor, como quien dice del documental, pueda tener una mirada como idealizante del personaje, porque no hace una construcción más personal, sino que hace como un trabajo de recuperación de la palabra de María Callas. Entonces, en ese sentido me parece que es muy interesante porque ella un poco que se define a sí misma. No son otros, sino que nos la muestra realmente en su humanidad, como quien dice. Bueno, arranco por leerles de Nacio. Nacio hace como primero una reseña biográfica sencillita que si vimos el documental van a ver que resume algunas de sus cosas. María Callas, en realidad se llama María Ana Sofía Cecilia Kalogeropoulos, que en el documental le hacían jugar un poco con esto de que dijera su apellido difícil. Nace en Nueva York, 1923, y falleció en París en el año 1977. Cuando Callas moría, yo nacía. El apellido Callas es adaptación y acortamiento del patronímico que tiene su origen en Kalos. Kalos, en griego, significa bello y bueno. Eso significa Kalos. Ella es Kalos Geropoulou. Así que ya el apellido empezó a marcarle un poco el destino. Los emigrantes griegos de los Estados Unidos abreviaban su nombre de modo que se ajustara a las sonoridades de la lengua inglesa. María Callas es una soprano de origen griego, diva incomparable por el timbre y la amplitud excepcional de su voz y sobre todo por su inmenso talento de actriz trágica.
Después de debutar en Atenas, la joven María alcanza renombre a los 24 años en la Arena de Verona al interpretar la Gioconda de Ponchielli. Desde 1948 comienza a ser contratada por los grandes teatros líricos del mundo y llega a ser la intérprete inolvidable de los papeles más prestigiosos de la ópera italiana del siglo XIX, Puccini, Bellini, Verdi, Rossini, Donizetti o Cherubini. En 1957, divorciada de Giovanni Meneghini, el notable empresario que impulsó su carrera en sus años de gloria, conoce al armador griego Aristóteles Onassis, con quien vivirá una pasión amorosa. El fin doloroso de esa relación marca el comienzo de su decadencia artística. En 1965, la Callas reaparece en escena por última vez protagonizando una ópera, Tosca, de Puccini. Luego se instala en París y, llorando la pérdida de su voz, muere en soledad a los 53 años. En ese sentido, a quienes estén muy interesados en la vida de Callas, hay otra película Sí. que nosotros en algún momento del curso vimos. No es una gran película, pero cuenta un poco esa última etapa de ella viviendo en París y retirada del escenario. Entonces, como eso, es para alguien que le interese mucho la vida de María Callas. ¿Te acordás el nombre? ¿Cómo era, no? Ajá. Era un director italiano. Callas Forever. Es Sefirelli. Sefirelli, el director La película se llama italiano. Callas Forever. Y Sefirelli ha sido director de ópera también y la ha dirigido a ella. Entonces hay un juego ahí con un personaje que en realidad es como un trasunto de él que está tratando de hacerla volver en esos años en que ella había decidido no volver a cantar. A cantar, exactamente. Bueno, querría que la voz mágica de... Dice Nacio, vuelvo al texto. Querría que la voz mágica de Callas precediera mis primeras palabras. Y lo invito al lector a escuchar y a dejarse transportar por el aria Un bel di vedremo del acto 2 de la ópera de Puccini, de Giacomo Puccini, la ópera Madame Butterfly, en la que la soprano María Callas interpreta al personaje principal. En el documental este que vieron de María by Callas es justo la primera aria que cantan en ese documental, ¿sí? En donde Madame Butterfly es básicamente el canto conmovedor de una joven japonesa de 18 años, Madame Butterfly, quien vive esperando el día en el que su amado volverá de un largo y lejano viaje. La escena transcurre en Nagasaki en 1900. Pinkerton, oficial de la Marina estadounidense, se casa con la japonesita Sio Sio, a quien apodan Butterfly, que significa mariposa en inglés. El oficial norteamericano, buen mozo y seductor, encuentra divertido ese matrimonio celebrado según las costumbres del lugar. Para él, aquella unión no es más que un entretenimiento simpático, una fantasía. La pequeña Butterfly, en cambio, se entrega a él con un amor pleno y auténtico. Poco después de la boda, Pinkerton debe partir. Pasan 3 años sin que la joven reciba ninguna noticia de él. En la florida casita que fue el nido de los enamorados, Butterfly, sola con su hijo, fruto del breve romance, espera un día tras otro el regreso de su amado. Precisamente en el corazón mismo de esa espera ingenua y confiada se sitúa el aria que Nacio nos recomendaba escuchar, Un bel di vedremo, algún día veremos un humo, el de la nave tan esperada, elevarse en los confines del mar. Por desdicha, la realidad decepcionará cruelmente la esperanza inocente de nuestra joven enamorada. El buque estadounidense que trae a Pinkerton finalmente llega, pero el hombre no está solo. Está acompañado de su legítima esposa, una estadounidense, a quien Butterfly, con el corazón desgarrado, accede a entregarle su hijo. Y a partir de ese momento, Madame Butterfly se despide del niño, se aísla y, loca de dolor, se mata con el puñal de su anciano padre, que lleva grabada en la empuñadura una inscripción que dice:
que muera con honor quien no puede vivir en el honor. Qué espantoso desgarro dramatizado por una música tan sublime y sobre todo, qué voz. Nosotros les habíamos dejado una tareita que era pensar qué músicas serían las que a nosotros, un poco como le pasa a Nacio, porque esto, bueno, esto le pasa a Nacio, qué sé yo, uno tal vez mira o escucha Madame Butterfly y no nos desgarramos tanto. Vaya a saber qué hay de Nacio en juego. Bueno, eso es prácticamente, obviamente es una proyección importante. ¿Qué hay de Nacio? De lo singular de Nacio, de los encuentros y de los desencuentros amorosos que lo motivan a él a sentirse tan desgarrado ante esa música. Pero bueno, nosotros en algún punto, cuando hacíamos ese juego de pensar, bueno, ¿qué música es la que a cada uno de nosotros más nos conmueve? Cada uno de nosotros tiene sus músicas conmovedoras y emocionantes y tocarán distintos núcleos o distintas cuestiones de esas muy profundas que la música puede movilizar. Todo lo que es necesario saber de mí, decía María Callas, está en la música. Y acá viene una reflexión de Nacio que a nosotros nos parece muy linda. Dice, sin duda, todo lo que es necesario saber de la Callas está en su voz. Es lo que afirmo parafraseando la respuesta que le lanzó la diva a un periodista ávido de conocer los detalles íntimos de su vida. Además, si queremos develar el misterio del artista María Callas, antes tenemos que develar el misterio de su voz incomparable. Una voz inspirada que conmueve hasta las lágrimas, nos trastorna y nos embelesa. ¿Y cuál es ese misterio, sino el impacto que su voz produce en nosotros, su público? Sí, el misterio de una voz está no tanto en su fuente como en la emoción que provoca. La emoción que provoca. Al escuchar cantar a nuestra maravillosa soprano, uno no piensa más en uno mismo y simultáneamente se vuelve más uno mismo que nunca, un sí mismo vibrante de emoción. Bueno, esa es un poco una frase que a nosotros nos gusta mucho para pensar en esa tarea que habíamos dicho, es decir, ¿qué música es esa música que a cada uno de nosotros como que nos apasiona enormemente? Y en algún punto, cuando estamos escuchando algo de esa naturaleza, pasa esta cosa paradójica de que uno no piensa más en uno mismo y simultáneamente se vuelve más uno mismo que nunca, un sí mismo vibrante de emociones. Rodrigo, ¿tenés hecha tu tarea ¿Sí? ya? No, la estaba haciendo ahora mientras te escuchaba. No me había olvidado. Para mí es difícil. Hay una que sí, particularmente una canción que yo sé que se repite siempre, pero después es un poco difícil salirme de un universo que es el rock argentino de los 80 y principios de los 90. Así que tengo a Charly García, una canción particularmente, se llama Canción de 2x3, a Sumo, que es un grupo de rock también que funcionó en la Argentina, pero que tenía un componente muy internacional, porque su cantante era italiano, pero había estudiado en Inglaterra y cantaba en inglés. Y a Lou Reed, que ya no forma parte del rock argentino, sino internacional, pero porque ahí sí entra. A ver, las tres tienen un componente biográfico grande, ¿no? En el sentido de que esa música marca el inicio del gusto por la música, ¿no? En esa época de la adolescencia, de la juventud temprana, en que uno descubre un montón de cosas y que es muy difícil que no quede marcado algo de eso en los gustos para siempre, digamos. Y después por alguna canción que uno ha compartido con alguien en algún momento y que esto que las películas norteamericanas dicen, esta es nuestra canción, la canción también. ¿No? Es Lou Reed para mí, que si uno escucha la canción no se entiende, porque la letra habla de cosas bastante oscuras y tristes en realidad, pero bueno.
Y si tuvieras que pensarlo así en términos emocionales, ¿son canciones que te conectan con qué emociones? Eh, ah, Son canciones que no es que yo escuche, bueno, nos pasará a todos, no es que no escuche todo el tiempo, No. pero sí son canciones que cuando las escucho me llevan, primero un tiempo, como te decía, ¿no? Me llevan a momentos, pero que como las he ido escuchando a lo largo del tiempo, tampoco es precisamente, esta canción la escuché tal día, sino a un momento de la vida, digamos, eh, y sí a esta sensación de identidad, ¿no? De Ujú, uno, porque es la canción, te decía recién, la canción nuestra, si puede ser de una pareja o la canción mía, ujú, es la que no importa mucho qué dice, si es que tiene una letra, o no importa ni siquiera quién es el autor, sino que me lleva a un momento donde yo descubrí o me encontré con eso en un momento donde estaba descubriéndome también y definiéndome. Y ujú, digo un momento, pero en realidad son muchos momentos quizás a lo largo claro. del tiempo, me va volviendo a eso, ¿no? Así. ¿Y vos? No, bueno, yo lo pensé el año pasado, tendría que ver si ya he cambiado o Mm, no. Si no cambiara, ah, cuando hice la tarea del año pasado, recuerdo perfectamente que tomé tres obras que eran, pensando en esa consigna de la isla desierta. Entonces lo que tendría que mm, tener sí o sí es, bueno, similar a vos, una cuestión del rock argentino que me deja la música de Argentina, el rock argentino, pero específicamente para mí es Soda Stereo y es mm, canción animal. Entonces, ajá, de Soda Stereo, pero toda la música de Soda Stereo me fascina. Eh, y después, más emocional, creo yo, eh, el himno a la alegría de Beethoven, es la novena y todo lo que es la música sinfónica que a mí me fascina, pero ese en particular que para mí toca así como cosas muy, muy, muy sublimes y bueno, y está la alegría, y para mí realmente yo siento que está la alegría ahí mm, presente. Y por otro lado, el Adiós Nonino de Piazzolla, que a mí me parece que es un contacto con la tristeza y con la nostalgia intensísimo, pero que es una emoción que a mí también me tiene lugar en mi vida, como quien dice. Es decir, no siendo precisamente pum para arriba, pero yo siento que es una canción que a mí, no es una canción, perdón, es una obra, el Adiós Nonino, que me llega, como quien dice, muy, muy, muy profundo. Y me transporta también a eso del mundo, de las reflexiones, de las pérdidas, de los dolores, de lo humano, sí, no una con lo cosa cual tan... uno puede, desde muy afuera, pero puede pensar que si tuvieras que cambiar alguna, no sería justo esa, Y en este este año. momento no. En este momento hasta más sentido tendría esto de las pérdidas y Ujú, todo lo demás. No la cambiaría, pero, pero tiene que ver con eso, es decir, con cómo hay músicas que efectivamente nos conectan. Y vuelvo a esta frase de Nacio que me parece muy linda, que es que son músicas en donde uno se olvida de sí mismo, no piensa más en uno mismo y simultáneamente es más uno mismo que nunca. Y me parece que es mm, casi como un jueguito proyectivo el que uno está haciendo. Es decir, cuánto habla de nosotros en términos como hasta de identidad, contar ujú. a alguien y charlar con alguien de un gusto musical, contarle a alguien de una canción. Es decir, como por ahí habla más de uno que todo lo que uno quisiera enunciar de sí mismo a Sí, alguien. hay una, bueno, en eso está todo lo que viene junto con la música, también en la adolescencia de los pósters, las remeras y Claro. mostrar qué es lo que a uno le gusta. Pero me acordaba de una historia que yo he escuchado un par de veces y que también he vivido en algún momento, que es cuando a uno le gusta algo que no es muy común, que no es muy Ujú, conocido. claro. Entonces se lo guarda y realmente tiene una carga de identidad muy fuerte. Sí. Y si en algún momento esa, por ejemplo, esa banda, a mí me pasó con Los Redonditos de Ricota. A mí me gustaba mucho a principios de los 90 y en algún momento se empezaron a hacer muy famosos y yo sentía que me estaban quitando Te algo. estaban. ¿Cómo todo el mundo escucha esto? Esto no, esto era escrito para mí. De repente tuviste que empezar a compartirlo y ya.
Después, durante un tiempo, por supuesto, dejé de escucharlo hasta que me reconcilié con eso. No, no voy a hacer ninguna interpretación salvaje, pero después te la digo. Pero nada. Algo de las fraternidades ahí está en juego, me parece. Está bien. Entonces después, porque ya no me incluye solo a mí. Sí, sí, por eso. Escucho a la Calas y dejo de pensar en mí y siento más que nunca mi cuerpo. Probablemente resida aquí el secreto de esta voz excepcional. Consigue despertar en mí, su oyente, resonancias profundas y logra purgar mi cuerpo de emociones acumuladas. Esta frase para mí es exquisita. Es decir, ¿qué es lo que nos produce la música? Bueno, la idea de la purga por ahí no sé si es la mejor metáfora. Pero viene acompañado de emocional, que ya le quita otra Pero cosa. ¿cómo es purga emocional? No, creo que es como muy clara, Vos sabés que este año también, yo en lo particular lo viví en concreto, eh, con unas canciones que me mandaron así, con unas músicas que me enviaron por WhatsApp, y que una de ellas tenía como un tinte así como más tristón, y fue realmente una cosa de no poder parar de llorar. No estoy hablando de ahora, estoy hablando de algo que pasó en mayo más o menos, no está ligado al duelo, digamos, de este momento. Pero creo que era este año, con todas las tensiones, con todas las cuestiones complejas de la pandemia, del encierro, bueno, de todo lo difícil que fue enfrentar este año, hubo una música que me sirvió a mí un poco para esto que es el fenómeno este que está diciendo, wow, me sirvió como, realmente fue como una cuestión de purgar emociones acumuladas que tal vez de otra forma no salían, pero que vinieron como de la mano de una canción que movilizó justamente y como muy catártico realmente, no lo estoy pensando como algo que me haya trastocado, sino al contrario. Purgar mi cuerpo de una vieja emoción significa que fascinado por el personaje que me cautiva, creo vivir lo que él vive. En realidad, yo vivo en cuanto espectador lo que ya he vivido de una manera real o imaginaria cuando era un niño o un adolescente. Insisto, solo puedo experimentar la emoción del personaje, la espera ferviente e ingenua de la joven Butterfly, por ejemplo, porque un día esa emoción fue mía. Ya la conozco, pero la he olvidado. Así, cuando nuestra diva modula el timbre y la coloratura de su voz para transmitirnos la loca esperanza de Butterfly, vivimos por interpósita persona la vana ilusión de una enamorada desamparada. En ese momento en que la voz de la Calas nos subyuga, somos por un instante la pequeña Butterfly que sueña, porque ya hemos soñado alguna vez, ya nos hemos dejado acunar por ilusiones antes de que nos aniquilara una amarga decepción. Y luego salimos de la ópera sonrientes y ligeros, felices de haber asistido al espectáculo de nuestras propias emociones. Otra frase que me parece preciosa, como nos pasa con nuestras músicas. Uno las escucha y al final, ¿cómo terminas? Sonriente y ligero, feliz de haber asistido al espectáculo de nuestras propias emociones. El secreto de la voz de una gran cantante consiste en despertar nuestras emociones adormecidas al mostrárnoslas fuera de nosotros. Decididamente, María Callas tenía razón. Todo lo que es necesario saber de ella está en su canto, porque su canto expresa la inmensa sensibilidad de un artista que supo captar la emoción del personaje que interpreta, sentirla en su interior, darle matices, sonorizarla, dramatizarla y hacerla resonar en nosotros. Ante su actuación, comprendemos lo que significa interpretar un rol y hasta qué punto la Callas no era solamente una voz, sino, bueno, una actriz inigualable, capaz de poner su cuerpo y su canto al servicio de la heroína que encarnaba, etc. Me detengo ahí un poquito. Ahí, Sí.
Sí, yo venía pensando cuando Nacio empieza hablando de la música y cómo provoca esta purga emocional, que en realidad las artes en general van un poco a eso, y después él mismo, en el texto, porque habla no solo de la música, sino de la historia que se cuenta en la ópera y de la actuación. Bueno, la ópera tiene eso, que también mezcla un poco de narrativa con con actuación, actuación. con la música, pero también cuando uno lee un libro, cuando uno ve una película, también puede asistir a estas Purga emocional. representaciones claro, a través de la representación de las emociones propias, que finalmente no son tan variadas, ¿sí? Porque está Exacto. claro que Nacio no estuvo esperando un barco donde viniera su esposa o su esposo, no, pero sí hay algo de eso que cuando uno le quita los detalles, digamos, se parece mucho en todos nosotros. Que en definitiva son como esas emociones primordiales que en nuestras existencias hemos tenido en las relaciones tempranas, los encuentros amorosos, los desencuentros, las angustias, las distancias, todo lo que está en el Sí, ya, núcleo de nuestra vida vincular tempranísima, que ya llegará también el momento en que tal vez lo trabajemos más en profundidad más adelante en el curso. eso pensaba, que más adelante tendríamos que meternos un poco en las cuestiones más vinculadas a eso, y que a lo mejor, si nos acordamos, podemos hacer referencia a la Calas cuando hablemos de algunas funciones de las madres respecto a los hijos y de cómo ayudar a entender y a tramitar las emociones. Bueno, bueno. Sigo leyendo y ahora me parece que ya el texto de Nacio empieza ya a apuntar a una cuestión más eh, de comprender la identidad de la María Calas, es decir, por qué María Calas, uy, perdón, me saltó un cartel Sigo del viendo. Ah, antivirus y qué sé yo. No, no, no es está bien, pornografía. estemos protegidos. Es antivirus, no sé qué. Pero digo, ahora empieza como a apuntar más a la cuestión de empezar él como psicoanalista. Primero creo que él habló como un poco como el espectador y el admirador que es de su música y de su obra y que nos ayuda a entender esto, el valor que los productos de la cultura tienen para nosotros en tanto que nos posibilitan eh, una resignificación de experiencias que son muy... eh, a ver, yo cuando trabajo con los alumnos de bibliotecología y tratamos de entender por qué de repente hay determinadas literaturas a las cuales uno es tan sensible, por ejemplo, cuando es un adolescente, o por qué algunos libros nos generan mucho interés o mucha inquietud, tratamos de hacer siempre como esa idea de pensar que hay fenómenos de la condición humana que tienen un grado de universalidad absoluta, como un poco lo que está Mm, hablando Nacio también en esta música, es decir, el desencuentro amoroso, la ilusión y la desilusión amorosa. Eso es parte de la condición humana, es decir, ese es un ujú. universal. No digo que necesariamente nos haya pasado a todos en relaciones de pareja, pero ilusionarse y desilusionarse en algún tipo de vínculo, en algún tipo de relación, en alguna amistad, es un universal. Entonces los productos de la cultura muchas veces lo que hacen en algún punto es encarnar ese universal y posibilitar que esos que son universales también puedan ser mejor tramitados en nuestras experiencias singulares. O sea, cada uno de nosotros, en Me, tanto que singularidades, hemos atravesado cosas que son universales a la condición humana. me hace acordar una definición que daba Sábato, hablando de los temas en el arte. Él hablaba del gran arte, y decía, el gran arte tiene 4 o 5 temas, no Claro, mucho más. no muchos más. Siempre se vuelve sobre lo mismo, con distintos detalles, distintos contextos, y en lo que estamos hablando es porque finalmente los temas grandes del arte tienen que ver con estos universales que son, no sé si 3 o 4, pero no son tan variados. Después el resto son detalles. Pero que son los grandes temas de la vida. El Ujú. amor, la muerte, la sexualidad, Un los desencuentro. desencuentros, eh, el bien y el mal, qué sé yo, para mí hay Ujú. como sí que son los temas.
Bueno, vamos entonces ahora ya a avanzar a esto que es, yo creo que es ya la reflexión de Nacio como psicólogo de pensar más el, la identidad de Calas, es decir, por qué Calas llega también a donde llega y por qué Calas se transforma en la persona que se transforma. Y dice, siendo muy joven, va al grano directamente, siendo muy joven, aún una niña, María Calas descubrió que solo se sentía reconocida y feliz cuando cantaba. Desde edad muy temprana comprendió que su recurso más preciado para ser amada, el inmenso imán que podía atraerle el amor de los otros, no era su apariencia ni su inteligencia, sino el encanto de su voz. Nació entonces en aquella niñita una pasión que solo se extinguió con su muerte, la pasión de amar su propia voz. Poco a poco, con el correr de los años, su voz llegó a ser su compañera más íntima, la más fiel, pero también la más exigente, la más difícil de dominar y al final de su vida, la más vulnerable y perecedera. Esa voz fue objeto de sus mayores atenciones, pero también de todos sus esfuerzos, hasta llegar a hacerla trabajar como una atleta que trabaja sus músculos más de 14 horas por día. A menudo, María evocaba el placer que experimentaba en ese cuerpo a cuerpo con su propia voz. Mi mayor placer, decía, es dominar este instrumento tan difícil que es mi voz. Pero su voz fue también la causante de su mayor sufrimiento, pues por ella sacrificó en parte su vida de mujer y de madre. No olvidemos que la Calas nunca conoció la maternidad. Su voz absorbió toda su existencia hasta tal punto que el conjunto de sus relaciones sociales estaba subordinado a su preocupación única por la perfección. Puso todo al servicio de su arte, hasta su miopía. Por ejemplo, no subía a un escenario si no sabía de memoria todos los parlamentos de todos los papeles, no solo el del suyo, pues a causa de su grave miopía no podía seguir con la mirada las indicaciones del director de la orquesta. Esa desventaja visual le había hecho dominar aún más su canto y su arte de la interpretación. Sobre esa cuestión el maestro Herbert von Karajan contó que con frecuencia le decía: María, usted puede cantar sin mirarme. Tiene usted un sentido del ritmo increíble, un oído perfecto y siempre se adecua a la orquesta. Y lo que no sabía o no nombro, y una vista pésima. Una vista pésima que la llevó a compensaciones A potenciar otras, claro, a compensar a través de otras cosas. Sí. Pero yo decía que va como al grano tempranito, Nacio, al marcar algo que va ligado a esto de lo que nosotros veníamos charlando de la autoestima. Y las representaciones del self que nosotros empezamos a construir tempranamente, y cómo nosotros habíamos dicho que en esa representación del self, el proceso de narcisización, es decir, la imagen que los otros, que nuestros padres nos devuelven a nosotros mismos, y la posibilidad de conquistar la mirada de reconocimiento de alguien, se busca apoyo, en este caso, en el caso de María Callas, justamente en lo que percibe que conquista la mirada de admiración del otro, la mirada narcisizante del otro. Esta descripción que hacía ahora de María Callas en esa búsqueda de la admiración y en la perfección, me hizo acordar mucho a Daniel Dareus, ¿no? De la película que vimos hace unos meses, que es en el mismo ámbito de la música culta, digamos, y que hasta el momento de su problema de salud y que vuelve al pueblo, uno lo podría pensar bastante así. Y también en el tema de la admiración y de la necesidad de ser mirados, ¿no? Que creo que en el momento en que la vimos, bueno, tendríamos que volver a verla. Quien quiere volver a verla, se puede pensar desde este lado también. Sí, porque en definitiva estamos hablando de las necesidades humanas más básicas.
Por supuesto que ahora cuando sigamos avanzando vamos a comprenderlo más con más elementos, digamos, al porqué. Pero ya por lo menos en este punto yo creo que hay una diferencia importante con Kafka. Porque Kafka hiciera lo que hiciera, no conquistaba ningún tipo de mirada valorizada en ninguno de sus Mm, atributos más preciados, digamos. Es decir, estaba como mucho más atrapado en un callejón sin salida porque los atributos más valiosos en él no eran reconocidos por las figuras que hubiese sido interesante o hubiese sido por lo menos más, más nutritivo que recibiera algún tipo de reconocimiento. y Entonces, no pudo tampoco por el arte al que se dedicaba y por una cuestión de suerte, tener otras fuentes de reconocimiento, como digo, por ahí la Calas, aún si hubiera tenido una vida parecida, después se subía a un escenario y tenía 2000 personas aplaudiéndola. claro, Él nunca llegó a saber que su literatura iba a generar tanto impacto en tanta gente. por lo menos no tuvo nunca esa experiencia concreta ni esa experiencia real. Uh -huh. Pero pensando en las figuras parentales, digo, hay una distinción grande porque, digamos, acá ningún atributo, en el caso, digamos, una de la experiencia como la de Kafka, no había atributos que lograran por lo menos esta percepción de algo en mí tiene valía, algo en mí tiene valor. En cambio, ya en la María Callas hay una percepción distinta. Es decir, cantando Sí, y mi voz conquista la mirada. Mi voz conquista la admiración, mi voz conquista el reconocimiento. Hay una posición distinta. si las figuras de María Callas hubieran sido las de Kafka, hubieran sido personas que hubieran dicho, ah, pero la ópera no sirve para nada, eso son tonterías, hay que dedicarse a los negocios o algo así, digamos, ¿no? Que Probablemente. hubieran desvalorizado aquello que hacía bien, Sí. como Kafka tenía la sensación que el padre consideraba su literatura cuando dejaba los manuscritos arriba de la mesa de luz y dice, ah, pero estas cosas. Lo que Entonces ahí sí hay una diferencia donde eso que ella hace sí produce algún reconocimiento real. exactamente. Y bueno, ahora seguimos, vamos a seguir avanzando. Pero hacemos un cortecito acá, porque estamos en 50 minutos casi. Dale. Entonces, para que los videos más o menos después sean fáciles de cargar a YouTube, hacemos un primer corte en este punto.